Familia, es un gusto tenerles esta tarde acompañándonos a través de sus dispositivos en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, es un gusto y un placer que usted y su familia estén a través de sus dispositivos acompañándonos. Hoy hemos preparado un programa excelente para cada uno de nosotros. Dios va a hablar grandemente a nuestras vidas a través de su palabra. Así que vamos a iniciar. Les voy a invitar a que tomen sus Biblias y acompañemos a nuestro hermano invitado de esta tarde que nos guiará a través de esta lectura. Al terminar, juntos vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Padre. Un tiempo para reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Un tiempo para darle gracias por lo que Él ha hecho también en nuestras vidas. Así que hermanos, bienvenidos sean. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias para dar lectura en el libro de los Salmos, el Salmo 119, de los versículos 17 al 24. Salmo 119, de los versículos 17 al 24. La palabra de nuestro Dios nos dice: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Que el Señor les bendiga. Amén. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Si me dieras bendición y ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí, y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, bendíceme, bendíceme.
y ensancharás mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, 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 bendíceme. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, 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 Señor, bendíceme, bendíceme. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios, como vemos cada semana, es fiel en nuestras vidas, es fiel en nuestras familias, es fiel en cada uno de nuestros trabajos. Y este es el momento en el que nosotros también seamos fieles a Él y a su palabra. ¿Cómo? Compartiendo un poco de lo mucho que Dios nos da.
Así que hermanos, este es el tiempo en el que tú y yo podemos dar nuestras ofrendas y diezmos. A través de la pantalla vamos a ver las diferentes maneras en las que podemos contribuir al reino de los cielos, ya sea por transferencia, depósito o trayendo su sobre a la iglesia. Siempre habrá alguien quien pueda recibirlo. Hermanos, no se pierdan esta gran bendición de ser partícipes del engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Nuevamente les recuerdo, en la pantalla está el número de cuenta y las maneras en que podemos hacer llegar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que Dios les bendiga. Se preparó un programa excelente para cada uno de nosotros, especialmente pensado para ustedes que nos acompañan a través de sus dispositivos allá en sus casas. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les invitamos que cada vez compartan esa transmisión para que más gente pueda conocer del Evangelio de Dios y pueda conocer el ministerio de la iglesia y así engrandecer lo que Dios está haciendo a través de nosotros, a través de usted, a través de su iglesia. Así que hermanos, bienvenidos sean nuevamente y vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae la palabra de Dios en esta tarde. Así que preparen su corazón, preparen su mente para lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta tarde. Muy buenas tardes amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de mensajes acerca del libro de Jonás, huyendo de Dios. En esta tarde quiero compartirles el tema, te enojas cuando no conoces el carácter de Dios. Debería de darnos la alegría, debería de ser alegre para nosotros todos los días y entender las cosas que Dios está haciendo en la tierra. A través de todas las cosas que Dios permite muchas cosas, Él es soberano, pero mientras las permite, Dios hace también cosas relevantes y significativas entre los seres humanos. Su palabra, su voz, la voz de Dios está siendo escuchada por todas partes, por medio de sus siervos, por medio de sus hijos. Estamos haciendo lo posible, no solo nosotros, y no solamente en este lugar, sino muchas personas están procurando hacer la voluntad de Dios. Pero otros están huyendo. Esa es la serie de nuestros mensajes de este mes de noviembre, huyendo de Dios. ¿Qué consecuencia trae el huir de Dios? Trae consecuencias negativas. Nuestra vida espiritual se detiene y resulta en daños y prejuicios para nosotros. Mi nombre es Héctor Cocón y quiero invitarle en esta tarde que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Entre los profetas menores, Jonás, considerado entre el libro de historia de la Biblia judía. Es el mismo libro, solo que lo organizan de una manera diferente y ahí lo agrupan con otros libros. Muy bien, estamos en Jonás capítulo 4 y permítame leerles capítulo 3, el versículo 9, versículo 10 y así estaré leyendo hasta el versículo 11 de Jonás capítulo 3, versículo 9 y 10 hasta el capítulo 4, a todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad,
y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar, apreciados amigos y hermanos. Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por tu preciosa palabra, por la vida y la historia de Jonás, por lo que vemos que tú has permitido que se escriba como un testimonio de tu gran carácter piadoso sobre los pueblos gentiles, sobre las naciones que no conocen de ti. Gracias, Señor, porque prevaleciste en la vida de este hombre, de este profeta, e hiciste tu voluntad, mostraste tu piedad sobre ellos. Gracias, Señor. Así deseamos que utilices a tu siervo, lo sigas usando para que tu nombre sea conocido y otros experimenten tu misericordia, tu compasión. Te alabamos, Señor, y dirígenos, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado viendo a lo largo de estos días la gran renuencia de Jonás para ir a predicar el evangelio a Nínive. Hemos visto la insistencia de Dios para que sus propósitos se lleven a cabo. Dios ha traído a Jonás y le ha permitido que un pez lo tragase. Y 3 días y 3 noches Jonás, desde el vientre del pez, oró a Dios. Oró a Dios y él hace promesas al Señor. Y en el capítulo 3 encontramos que Jonás está listo para ir a Nínive. Y viene la palabra de Dios por segunda vez y le dice: Jonás, levántate, ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad. Y se levantó Jonás, camino de tres días, y da el mensaje que de aquí, partiendo de ese día a 40 días, Nínive será destruida. Así que terminando el capítulo 3, dice la Biblia: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios había dicho por medio de Jonás que llegando a los 40 días, si el pueblo no se arrepentía, Dios destruiría la ciudad. Y la Biblia nos dice aquí: y vio Dios lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho estos hombres? Que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que Dios vio. Eso es lo que Dios vio. Y dice la Biblia: y se arrepintió Dios. Y Dios cambió de lo que había dicho, del mal que dijo que les iba a traer, y no lo hizo. Cuando leemos estas porciones de la Biblia, no solamente nos asombramos de Dios, sino que nos regocijamos de Dios, porque esta generación de ninivitas experimentaron la misericordia de Dios. Dice la palabra: más de 120,000 personas experimentaron la misericordia de Dios. La ira de Dios se detuvo. Dios no actúa con ellos con ira, no ejecuta su juicio, no destruye a Nínive. Dios no lo hizo. Amados hermanos y amigos, esto es un motivo de regocijarnos.
es un motivo de regocijarnos. El mensaje era este: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué características tenía esta ciudad? Porque Dios le dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Jonás 1:2. En el capítulo 3 dice lo siguiente: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Jonás 3:4, la parte B dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El capítulo 3:5 nos dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos y amigos, Dios, debido a la maldad de los pueblos, de todos los pueblos, usted puede encontrar en Génesis capítulo 17, 18 y 19, cómo la maldad de dos pueblos, Sodoma y Gomorra, habían subido delante de Dios. Y su maldad había subido delante de Dios, y Dios determina destruir Sodoma y Gomorra. Usted encuentra en el Nuevo Testamento cómo Jesús predicó a las ciudades de Tiro, a las ciudades de Cafarnaúm, cómo él predicó y vio su maldad, y Dios dice que el juicio de estas ciudades fueron más tolerables con respecto a lo que les espera a esas ciudades, donde el Hijo de Dios hizo milagros, donde el Hijo de Dios predicó, donde el Hijo de Dios, sus discursos, sus obras milagrosas debieron haber conducido al pueblo para que se arrepienta. Pero las naciones no experimentaron esa clase de arrepentimiento como la experimentó Jonás. Y cuando Jonás vio cómo los ninivitas se convirtieron, se arrepintieron, dice la Biblia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron el mensaje de Jonás. Así que, amados hermanos, cuando llegamos al capítulo, terminando el capítulo 3, dice la Biblia, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Dios cambió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si de alguna manera usted ha llegado a conocer a Dios, si usted ha pasado por las páginas de la Biblia, usted se puede dar cuenta del carácter de Dios. Quiero mostrarle, hacer una lectura en el capítulo 34 del libro de Éxodo. En el capítulo 34, capítulo 32, nos dice la palabra de Dios que el Señor toma al pueblo de Israel y lo saca de la tierra de Egipto y está haciendo un pacto con ellos. Y les dice en el capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios, yo te saqué, yo te redimí, yo te rescaté cuando eras esclavo en la tierra de Egipto, del yugo de esclavitud, de la carga pesada, te rescaté, yo soy tu Dios, te redimí. Y entonces Dios hace un pacto con el pueblo. El pacto empieza a desarrollarse, las tablas de la ley se van escribiendo, y el pueblo, mientras ve que Moisés está ahí 40 días, el pueblo hace, por medio de Aarón, que mostró debilidad y cobardía, hizo el becerro de oro. Es una imagen de un dios, de una deidad de los egipcios. Y Dios, por medio de Moisés, ese pacto se rompe. En la primera no se logra. Y entonces el Señor hace que el becerro sea molido y con las aguas se vertió, hizo que los hombres bebiesen ese oro, ese becerro, porque el pueblo tenía que llevar la culpa de sus pecados. Y Dios renueva ese pacto cuando le dice a Moisés, haz las tablas como las primeras de las tablas de piedra y sube delante de mí. Y cuando él sube en los capítulos 34 del libro de Éxodo, Moisés tiene que
Dios tiene que darle una nueva revelación a Moisés para decirle cómo es Dios, cómo funciona Dios, cómo es su carácter de Dios. Y este capítulo 34 de Éxodo dice la palabra del Señor lo siguiente, versículos 5, 6 y 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová o invocando el nombre de Jehová en lo que estaba haciendo Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Así que, si usted, amado amigo y hermano que me escucha, usted mientras usted va viendo la Biblia, usted se da cuenta que Dios es un Dios que no tiene por inocente al culpable, pero que al mismo tiempo tiene toda la intención de perdonar la iniquidad, el pecado y la rebelión. Dios tiene toda esa intención de perdonar a los hombres sus pecados, pero también no tendrá por inocente al culpable. Así que cuando Jonás llega en esta revelación que Dios le dio a Moisés y que quedó escrito en los libros de la ley, en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, y que porciones se leían y se enseñaban, este profeta debía saber que Dios es un Dios que perdona, y él lo sabía. Así que cuando Dios envía a Jonás a predicar, y Dios ve lo que ocurrió en Nínive, cómo los hombres se arrepienten, Dios se arrepiente, Dios cambia. Pero Dios no cambia porque es como nosotros, voluble. Dios cambia porque cuando el hombre procede a arrepentirse, el trato que Dios da a los hombres es diferente. Porque entra en un acuerdo con la santidad de Dios, entra en una conformidad con la voluntad de Dios. El hombre se adhiere, se conforma, se sincroniza con la voluntad de Dios y Dios cambia. Dios cambia, por eso usa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es un cambio. No obra un arrepentimiento como en nosotros el arrepentimiento con respecto a Dios. Nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero Dios cambió, se arrepintió del juicio que había dicho que haría al pueblo de los ninivitas y no lo hizo. Eso es arrepentimiento para con Dios. No es el mismo arrepentimiento de los seres humanos, por supuesto. Si usted conoce a Dios, usted no se enojará por lo que Dios va a hacer. Al contrario, usted se alegrará. Dice la Biblia, y vio Dios que lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, afligieron su alma con el ayuno, creyeron en el mensaje de Dios, se convirtieron de su mal camino. Y Dios cambió. No lo hizo. El cambio, su resolución de destruir Nínive fue por su piedad. Fue por la piedad de Dios que Dios cambia. Dios cambió. Dios no hizo lo que dijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios determina algo, solo el arrepentimiento lo puede cambiar. Pero hay cosas que Dios ha determinado y que no cambiarán. Pero estamos hablando de los hombres que se arrepienten. Estamos hablando de las personas que se convierten. Estamos hablando de las personas que Dios no toma por inocente, pero las perdona cuando éstas se convierten al Señor, cuando éstas cambian, cuando estas personas dejan sus malos caminos. Dios cambia porque Dios los perdona. Y todos están felices. La palabra de Dios nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Nos dice Lucas 15.
Pero todos estaban contentos, todos habían experimentado, llegaron los 40 días y no fue destruida, pero no todos estaban felices, celebrando la maravillosa piedad de Dios. Uno que no quería que eso ocurriera. Una persona que no quería que esto ocurriera. El capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. De lo que ha ocurrido, dice que se apesadumbró, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Una porción bíblica, esa misma porción bíblica, pero la Biblia de las Américas lo cita de esta manera. Pero esto, lo que Dios no había hecho, el juicio que Dios había prometido no llegó a Nínive, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Esto desagradó. Jonás quería que el juicio cayera sobre Nínive, que Dios destruyera esa ciudad. En una forma humana, el sentir de Jonás era lícita, porque los ninivitas, esta capital asiria, era terrible. Esta ciudad asiria era terrible, era malvada, era cruel. Había hecho de todos los reinos en derredor sus súbditos, había tomado de ellos y había transportado a esos pueblos a otros pueblos, los había llevado cautivos, había hecho vileza y había causado vergüenza a sus reyes. En este sentido, el corazón de Jonás decía, no, ellos merecen la muerte, pero tú, Señor, los estás perdonando, tú estás deteniendo tu juicio contra ellos. Por esto desagradó a Jonás, por esto él se apesadumbró en extremo y se enoja a Jonás. Pero no solamente se enoja a Jonás, sino que también el versículo 2 nos dice que Jonás ora a Dios. ¿Puede alguien orar enojado? Sí. Y dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto que tú habrías de no ejecutar tu juicio contra ellos? ¿No es esto lo que yo decía estando ahí en mi pueblo? Pensando que si iré y voy a ir a Nínive y existe la posibilidad que Dios no ejecute su juicio sobre este pueblo, sino que al ver Dios que se arrepiente, Dios cambiará. Dice el versículo, ¿no es esto lo que yo decía? ¿No es esto lo que yo me decía? Y dice el versículo, continúa diciendo, por eso me apresuré a huir de Tarsis. Amigo y hermano, Dios está mostrando su bondad sobre los pueblos. Dios está enviando misioneros y Dios está usando a las personas de estos pueblos, personas que conocen a Jesús. Están explicando por todas partes el evangelio y las personas se están convirtiendo. Cuando tú eres un mensajero de buenas nuevas, cuando usted es un mensajero de paz, cuando usted es un mensajero porque usted ha entendido el mensaje, porque usted es de Él. Y cuando usted está compartiendo este mensaje y ve que otros se están convirtiendo, lo que debe llenar nuestros corazones es de alegría y de gozo. Pero Jonás no ve así, Jonás no entiende así. Y por eso Jonás se apresuró a huir para Tarsis. Por eso Jonás, en lugar de ir a Nínive en el primer tiempo, en el primer momento que él debía obedecer, fue a Jope, compró un boleto para ir a Tarsis y huir de la presencia de Dios. Por eso me apresuré. Él dice, yo me apresuro porque no deseo que los pueblos se conviertan, porque son tan malos los pueblos, porque estos pueblos lo que merecen es el juicio de Dios. Amado amigo, es cierto, merecen el juicio de Dios.
pero Dios quiere mostrar su compasión en ellos. Dios quiere que ellos escuchen el Evangelio, que escuchen que son dignos de muerte, pero que escuchen que Jesús murió por ellos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, cuando resucita, se presenta a los discípulos y les dice que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones para perdón de los pecados. Así que viendo con claridad lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo, entonces debe unirse a eso. Y cuando usted ve lo que hace el Señor en las personas, debemos experimentar gozo. Gozo. Porque si es cierto que esta tierra, esta naturaleza, es cierto que nuestro mundo está sufriendo por causa de los mismos seres humanos. Y es cierto que es importante y necesario cuidar los árboles, cuidar el agua, cuidar algunas cosas contaminantes. Sí es cierto, Dios ve y pone sus ojos en lo más importante de esta tierra, que son los seres humanos. Como he citado, cuando Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, amó a las personas de este mundo. Así que, amado amigo y hermano que me escucha, Jonás es una persona que no tiene gozo de servir a Dios, que no tiene alegría por ver a otras personas acercándose al Señor. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 2. Me apresuré para ir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios clemente y piadoso. Un Dios que es tardo en enojarse, que tarda para que se enoje. No abuse, amigo hermano que me escuche. Dios es un Dios que tarda, que es paciente, que es lento para la ira y es grande en misericordia. Se tarda en airarse. Ha tenido paciencia con las personas, ha tenido paciencia con los pueblos. Ha tenido paciencia con nuestra familia. Ha tenido paciencia con usted. Dios es tardo para la ira y las personas no se equivocamos. Las personas se equivocan porque su paciencia debe llevarnos al arrepentimiento. Si pecamos, Dios perdona. Dios es paciente. Si seguimos pecando, Dios nos invita a arreglar nuestros problemas con Él, nuestros pecados. Pero cuando nos quedamos en los pecados e insistimos en vivir de esta manera, Dios es paciente, pero llegará el momento cuando por causa de la paternidad, por causa de la santidad de Dios, Dios disciplinará a sus hijos. Dios traerá disciplina sobre sus hijos. La Biblia dice, hijo mío, no te fatigues de la corrección del Señor, porque el Señor al que ama disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que usted debe entender esto. Usted debe darse cuenta que Dios es paciente. Es tardo para la ira. Pero finalmente Dios tiene un límite. Tardo para enojarse, dice aquí Jonás. Y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Mientras Jonás miraba a este pueblo devastador, a este pueblo conquistador, mientras él miraba a esta gente digna de muerte, digna de juicio, Dios estaba con su mensaje invitándolos al arrepentimiento. Así que Dios mostró su grande misericordia sobre los ninivitas. A pesar de los ninivitas. Hoy estas palabras están siendo llevadas por los caminos.
Este mensaje está siendo llevado a través de la radio, a través de estas plataformas, porque Dios es un Dios grande misericordia. Y está como si Dios y como los autores de la Biblia utilizan un lenguaje de antropología, donde se le pone a Dios brazos, donde se le pone a Dios ojos. Y Dios como si estuviera extendiendo sus manos milagrosas y sanadoras sobre hombres que están en su maldad, hombres que a pesar de lo duro del camino de sus vidas e insisten en permanecer en el pecado, Dios a través de su palabra está tocando y llamando nuestros corazones, nuestra vida, para arrepentirnos, para volver a Él, para dejar nuestro mal camino, dice la Biblia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios está haciendo esto, amados amigos y hermanos. Así que, porque es grande misericordia, y dice Jonás, y que te arrepientes del mal. Amados, Dios se arrepiente cuando usted se arrepiente. Cuando usted se convierte, cuando usted deja sus malos caminos. Por eso hablamos de empezar de nuevo. Por eso la Biblia habla de empezar de nuevo. Después de que tú aceptes a Cristo, desde que usted se convierte al Señor, es empezar de nuevo. Es decir, Dios se arrepiente del mal que había dicho que haría y no lo hará. Por eso dice Jonás aquí, y que te arrepientes del mal. Amigo, es una oportunidad para empezar su vida. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Deje sus caminos malos, deje sus caminos equivocados. Dice el profeta, este es un mensaje que no solamente aparece aquí, pero también en Isaías 55 dice, deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Dios, este Dios que será amplio en perdonarle. Y Jonás se está dando cuenta de ello. Y cuando usted y cuando las personas no conocemos el carácter de Dios, podemos enojarnos contra Dios. Podemos hacerlo porque no entendemos lo que Dios está haciendo o no queremos admitir lo que Dios está haciendo. Pensamos que Dios hace acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Él dice que salvará a los judíos, a los de la circuncisión por la fe, y salvará a los que no son circuncidados por la fe también. Porque para Dios lo que vale no es la circuncisión o la incircuncisión, sino la nueva creación, que es por la fe en Jesucristo. Así que Dios no hace acepción de personas. Y Dios está llamando a los hombres. Dios salvó a los ninivitas porque ellos creyeron. Y aquí está el punto principal para todos nosotros, porque ellos creyeron. Y creer en Dios no es esa creencia tradicional que tenemos. No es esa creencia tradicional que hemos aprendido desde pequeños, que nos dice, no, tú crees en Dios, tú confía en Dios. Sino creer a Dios es creer en su mensaje, es creer en su mensajero. Por supuesto, en estos días, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios salvó a los ninivitas porque ellos creyeron a Dios. Era demasiado para un hombre que no acepte las virtudes de aquel que le sirve. Jonás no estaba aceptando las virtudes de Dios. Las virtudes de Dios es perdonador. La virtud de Dios es que a pesar de los pecados, Dios está llamando para perdonarnos. Y Jonás tiene un lenguaje de ira, pensamientos de ira, porque él dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Hay personas que se enojan demasiado. Cada vez que veo a una persona que se enoja, me reflejo en ella. Me reflejo y seguramente usted se refleja en ellos porque hay formas como la ira se muestra.
como el descontento, como la falta de alegría y de solidaridad y de regocijo en lo que Dios está haciendo se refleja en nuestros pensamientos, se refleja en nuestras palabras, los desacuerdos que tenemos con las cosas que suceden. Jonás, él dice, y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. La Biblia encontramos que Dios, versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En la Biblia, amados amigos y hermanos, encontramos que Dios hace preguntas. Dios es un Dios que hace preguntas. Y esas preguntas están en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿Dios sabía dónde estaban? Por supuesto. Claramente, Dios sabe dónde estaban. Dios le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan capítulo 1. En Lucas capítulo 8, Jesús, una multitud de personas, estaba caminando Jesús, una mujer toca su manto. Ella pensó, era una mujer enferma, y ella pensó, decía, si tan solamente tocara el borde de su manto, seré sana, seré salva. La mujer se esforzó entre tantos hombres que estaban rodeando a Jesús y tocó el borde de su manto, e inmediatamente la fuente de su enfermedad cesó. Quedó sana inmediatamente. Y Jesús dice a sus discípulos, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Ellos dijeron, oh, Señor, la gente nos está apretando, nos está estrechando, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Jesús sabe esto. Pero cuando Jesús pregunta, no es porque no sepa. Jesús pregunta porque las preguntas que Jesús hace, quiere llevarnos a un punto. Quiere llevarnos a un punto donde estas preguntas tienen el propósito de confrontarnos con la verdadera raíz de nuestro enojo, con la verdadera raíz de nuestra ira en el corazón por falta de estar descontento, no estar desagradable, ser apesadumbrado, estar inconforme con lo que Dios está haciendo. El Señor le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte? Muchas personas no entendemos las cosas que Dios está haciendo. No las entendemos. Pero cuando usted sabe que lo que Dios hace gira en torno a su carácter de Dios. Cuando usted sabe que Él es grande misericordia. Cuando usted sabe que Él se arrepiente del mal que había dicho que les haría a las personas y no lo hace cuando éstas se arrepienten. Cuando usted sabe que Dios es un Dios clemente y piadoso, que es un Dios que es tardo en enojarse, usted puede darse cuenta que las cosas que Dios está haciendo, las está haciendo en consecuencia con su carácter. Está haciendo que todas las cosas puedan abrir los ojos de los hombres. Usted puede saber que lo que Dios está haciendo es bueno, porque todo gira en torno al carácter de Dios. Y si usted no entiende el carácter del Señor, y si usted no ha logrado ver las cualidades, las virtudes de Dios, las perfecciones de Dios, usted va a pensar que Dios es injusto porque Dios no hace lo que usted piensa o usted espera. Dios, amados hermanos y amigos, Dios no es racista. Dios no es exclusivo de una persona o de una religión o de un grupo. Dios no es así. Su carácter del Señor, sus virtudes del Señor no tienen que ver con las personas nada. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 12 de Mateo, permítame buscarle y leerle Mateo capítulo 12, en esta porción bíblica, cómo Jesús también fue a predicar a otros pueblos. Jesús fue a predicar a otros pueblos. Él ha dicho en capítulo 3, escuche lo que Jesús predicaba. Mateo capítulo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente.
dice así lo siguiente. Un mensaje de Juan el Bautista que Jesús predicó también en Marcos, dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira lo que dice el capítulo 12 de Mateo, los versículos 38 al 42, dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús ya había hecho muchas señales en los enfermos, había dicho que muchas porciones de la Biblia se habían cumplido en él, pero él dice, no les voy a dar más señal, sino la señal del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, los ninivitas, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús iba por las aldeas, por los pueblos, predicando y sanando, diciéndoles que el pueblo y la gente debían volverse al Señor. Sus milagros corroboraban que su mensaje era auténtico y verdadero. Así que los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a poner su confianza en el Mesías, a creer en el mensaje de la salvación, a creer por sus milagros, a testiguar por sus discursos, a decirles, ¿se acuerdan del maná? Yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Se acuerdan de la serpiente de Números capítulo 21? Cuando el pueblo pecó y Dios les castigó con serpientes ardientes y el pueblo se arrepintió y pidió que Dios los sanara, y Dios le dijo a Moisés, pon una serpiente de bronce y ponla en un asta para que cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente vivirá. Bueno, yo soy esa serpiente porque seré levantado y todo aquel que en él cree, el Hijo de Dios cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy esa agua de la peña que ustedes bebían en el desierto. Yo soy ese sacrificio que ocupaban en la mañana y en la tarde. Yo soy esa propiciación por ustedes. Yo soy el verdadero Israel. Yo soy la verdadera vid verdadera. Todas estas cosas mostraban, amados amigos y hermanos, el mensaje del Señor. Y Jesús dijo que los ninivitas se levantarán contra esa generación y testificarán contra ellos porque ellos creyeron a la predicación de Jonás. Y Jesús dice, y he aquí, hablando de sí mismo, más que Jonás en este lugar. Él era más que Jonás. Miren, hay algunas porciones que hablan acerca de que Jesús es más que ellos. Por ejemplo, Jesús dijo que Él es más que Salomón. Jesús dijo que antes que Abraham fuese, Jesús era, hablando de su eternidad, más que Abraham. Jesús dijo que Él era más que Moisés por la ley, por la casa que hizo Moisés, el tabernáculo. Así que, amados hermanos, el mensaje de Dios para este mundo es el mensaje del arrepentimiento, del juicio inminente de Dios y el mensaje de salvación antes que venga ese juicio. Dios está invitando a todos los hombres que dejen sus caminos y que se arrepientan. ¿Cómo lo sabemos? Permítame leerles, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 2 dice lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, los hombres por supuesto, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El mensaje de Dios sigue siendo el arrepentimiento y el perdón de los pecados para ellos, para todos los seres humanos. No quiere que ninguno se pierda. Déjenme leerle. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente: porque Jesús prometió que vendría. Y sus apóstoles y su iglesia, sus apóstoles ya no están, por supuesto. Ya no hay más apóstoles del Señor, ya no hay. Pero su iglesia, generación tras generación, ha predicado el mensaje que Él quiere que se predique. Y el versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Los apóstoles de ese primer siglo y la iglesia predicaba: conviértanse, el Señor viene pronto, el juicio llega sobre esta tierra. Y los burladores decían: desde que nuestros padres murieron, las cosas siguen iguales, han pasado los años. Pero aquí nos dice la Biblia la razón por la cual Él no ha regresado. Dice: el Señor no retarda su promesa de volver, según algunos hombres la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está tomando tiempo para que los hombres escuchen y se arrepientan. Dios está tomando tiempo porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda en la condenación, sino que todos sean salvos. Piense por un momento cómo Jonás entró a Nínive y cómo la gente miraba a Jonás. Las miradas amenazadoras, las miradas de desprecio que tenían por el profeta de Dios, se convirtieron en miradas de súplica al Señor, de miradas de quebrantamiento al mensaje de Jonás. Dios está enviando a su pueblo a predicar. Dios nos está enviando ahí por todas partes a expresar el mensaje, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjenme leerles Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, del 1 al 7, dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué? Porque estaban los pecadores y los publicanos alrededor de Jesús, y por supuesto Él los recibe y con ellos come. Y Jesús les dice a ellos. Entonces Él les refirió esta parábola. La parábola esta historia tenía el propósito, después de demostrarles cómo Él recibe a los que nadie quiere, a los que nadie está recibiendo. Él los recibe, y para que quede más claro en sus mentes, le cuenta esta parábola. Se las pone cerca esta historia para que puedan entender mejor lo que Él ha dicho. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos para decirles estas palabras: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo
en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Puede pensar en esto? ¿Puede pensar que un animalito que tanto se cuida como las ovejas se ha extraviado por los caminos, por los montes? Y aquel pastor, aquel dueño de esa oveja, no ve que 99 son más que una, claro que las ve, pero pensará, esta oveja mía está perdida a la merced de los depredadores, e iré a buscarla. Y va por todas partes buscando, porque está buscando, busca en el valle, busca en la cumbre, busca en la montaña, busca por todas partes, y cuando encuentra esa oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso, y reúne a sus amigos y vecinos y les dice, miren, gócense conmigo, porque esta oveja estaba perdida, pero la he encontrado. Y Jesús dijo, les digo una cosa, que así habrá más gozo. ¿Cómo? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 hombres justos que no necesitan arrepentirse. Amados amigos y hermanos, si estás experimentando en tu corazón algunas cosas después de leer y escuchar esta enseñanza, déjeme decirle que cuando nosotros hacemos la labor de Dios, porque entendemos el carácter de Dios, hay gozo en el cielo. Hay gozo porque fue encontrado un pecador. ¿Sabe por qué la gente se enoja? Porque no conoce el carácter de Dios. No sabe lo bueno que es el Señor. No ha pensado porque no lo conoce, y en su mente no puede subir porque no tiene la capacidad de diseñar a Dios en su mente. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted ve en las Escrituras el carácter de este Dios piadoso, de este Dios que tarda en airarse, de este Dios que se arrepiente del mal, de este Dios que es grande en misericordia, usted y yo iríamos por los caminos a buscar a las personas. Usted y yo iríamos por todas partes a buscar a todos estos hombres que necesitan al Señor. Así que usted se puede estar enojando. Usted puede huir de su responsabilidad. Usted puede estar huyendo de la responsabilidad que tiene delante de Dios, porque no conoce el carácter de Dios. Clemente y piadoso, y que tarda en enojarse, y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. Oremos al Señor y pidámosle a Dios hoy. Y si hay el deseo en el corazón ahora mismo de salir y tomar su Biblia, o hacer una llamada, o mandar un mensaje de WhatsApp a alguien que necesita a Cristo, como usted necesita a Cristo, creo que hoy es tiempo de venir a Jesús. Si el mensaje de la palabra ha llegado a su corazón, yo le invito a que se ponga de pie y clame por la misericordia de Dios para su vida. Si es que usted necesita perdón del Señor, Dios perdona. Dios ve lo que los hombres hacen, y Dios desiste del mal que ha pensado, que ha determinado para las personas, porque ve lo que los hombres hacen, ve que se convierten, ve que hay sinceridad en su corazón, ve que hay arrepentimiento en el corazón, ve que hay fe en Jesucristo, y Dios se arrepiente del mal que había pensado hacerles y no lo hace. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta tarde y te ruego en el nombre de Jesucristo y te alabo, Señor, por las obras que has hecho. Gracias por la vida de Jonás, gracias por enseñarnos lo que no debemos de hacer, gracias por enseñarnos lo grande que eres, que primero preparaste al siervo y después al pueblo. Oh Dios, bendito seas, te ruego en esta tarde por todos los que escuchan este mensaje, por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que has tocado el corazón de ellos. Gracias por guiarnos a un arrepentimiento y a un verdadero servicio. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón, usted ha recibido este mensaje de vida, háganoslo saber enviándonos un mensaje en el chat, un mensaje de texto. Quisiéramos saludarle y felicitarle por su decisión. Así que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima enseñanza.
Dios les bendiga y buena tarde.